Minerales, rocas y suelo en manos campesinas. Aquí podemos ver que cuando se queman los suelos se destruye la materia orgánica, está venteando y tenemos que se vuelan los minerales, se pierden los nutrientes, llueve, todos los nutrientes hechos ceniza nuevamente los arrastra el agua. Entonces, al quemar los suelos destruimos la microbiología. Al destruir la microbiología también destruimos la estructura de los suelos. Destruimos la estructura de los suelos, destruimos la materia orgánica, destruimos la nutrición del suelo, destruimos y perdemos, lixiviamos, lavamos los minerales. Las quemas no son benéficas, las quemas destruyen los suelos, destruyen las economías campesinas. Los campesinos mexicanos, al quemar su suelo, están deteriorando, están erosionando su economía. La quema de los suelos trae pobreza, la quema de los suelos empobrece los suelos, la quema de los suelos hace con que los suelos sean cada vez menos fértiles. Se pierde entonces, con el viento se pierden los nutrientes, con el agua se lavan los nutrientes, se mata la microbiología del suelo. Podemos ver cómo se arrastran los minerales. Hay un engaño creyendo que envolviendo los materiales orgánicos cenizas tenemos mejores cosechas. Esto es equivocado, porque la capacidad de la regeneración de los suelos es menor que la capacidad de la destrucción de la materia orgánica con las quemas. A medida que vamos quemando, estamos destruyendo, porque la velocidad de la quema es mayor que la velocidad con que se regeneran los suelos. La regeneración de los suelos es menor que la velocidad con que se destruyen los suelos con las quemas. Podemos ver que después de la destrucción de los suelos con las quemas, la mecanización continúa el ciclo de la destrucción. Lo que estamos viendo aquí es nuevamente la destrucción de los suelos. Observemos que con esta velocidad del viento se está pretendiendo pues alisar, pulverizar el suelo. Hay varios impactos aquí. Primero, la eliminación y la erosión de la tierra, de la capa fértil, se va con el viento hacia otros lugares. Y segundo, el tractor atrás lleva un tronco y se cree que con ese tronco se va a emparejar, se va a alisar el terreno. Lo que está haciendo ahí es moliendo el suelo. Ese tractor lo que está fabricando son suelos para hacer ladrillo. Es así como se fabrican ladrillos, se destruyen los suelos. Es así como la agricultura cada vez produce menos. Vemos aquí la molienda del suelo. Podríamos decir que esto es una moler suelo para hacer ladrillos. Es así que se muele el suelo para hacer ladrillos. Aquí futuramente no existirá agricultura, no existirá suelo. Los suelos podemos escuchar la velocidad, ver la velocidad del viento, y con esta velocidad del viento se arrastra el suelo, la capa fértil. Fuera de arrastrarse, estamos moliendo el suelo, aplanando el suelo, lo que produce más polvo, lo que produce más compactación en el suelo. A medida que colocamos más pulverización en el suelo, ahora después de esta pulverización viene el riego, el agua. Al colocar el agua, todo este polvo, todo este terreno siendo pulverizado va a penetrar y va a tapar los poros del suelo. Al tapar los poros más profundos del suelo se va a formar una capa muy pesada, densa. Abajo se van a formar terrones así. Más adelante vuelve el problema. El tractor debe ser más grande, el arado más grande, más peso y nuevamente destrucción de los suelos. Cada vez con este tipo de mecanización y este tipo de práctica llevamos a utilizar máquinas cada vez más pesadas, más gastos de combustible, más dependencia, más destrucción y automáticamente más pobreza de la economía del país y de los campesinos. Aquí todavía queda un ejemplo de un tipo, después del arado aquí se formó un espejo. Aquí también en este tipo de suelo el agua no va a penetrar. El agua rebota aquí en este espejo, se formó aquí una lámina totalmente impermeable
donde el agua no entra, el agua salta, el agua rebota aquí. Entonces son erosiones que cada vez las vamos provocando en los suelos y cada vez el problema lo vamos profundizando más. Entre más se muela el suelo, entre más máquinas, más el problema lo vamos profundizando. Las máquinas, los arados cada vez son mayores, los rendimientos cada vez son menores, los gastos son cada vez mayores y cada vez la producción es menor. Las multinacionales lucran con el desconocimiento y la miseria de los pueblos. Desde hace décadas, el mundo académico en el campo de las ciencias agrarias se amañó y está acazarado con la fascinación de la síntesis industrial. Ignoró los principios de la evolución geológica de la agricultura como algo absoluto, sano y natural, para disfrutar de la estupefacción, la manipulación y el asombro de la revolución tecnológica, relativa y descartable, de acuerdo a las leyes del mercado y no de acuerdo a las necesidades de las sociedades en el medio rural. Hoy, las universidades están convertidas en verdaderas tiendas comerciales. Muchos de sus agrónomos y profesores parecen más un catálogo de propaganda comercial de insumos y recetas que personas capaces de plantear cosas sanas para salir de la actual crisis en que se encuentran los campesinos. ¿Qué opinas si le echas a tu suelo harina de roca? Pues harina de roca. ¿Harina de roca? No entiendo. A ver, explíqueme cómo está eso. ¿No es honor, por favor? Daniel Torres, ¿Qué semestre vas? sexto trimestre de agronomía. ¿De qué? Agronomía, ingeniero. ¿Nos puedes decir qué estás haciendo ahorita? Sí, ahorita estamos haciendo la muestra, el peso para sacar el potasio. Necesitamos un porcentaje de gramos en cada muestra, por eso están clasificados los suelos, igual los matraces. Cada muestra equivale a cada número es una muestra diferente. Primero se pesan y posteriormente ya se sigue con el proceso. ¿Sí nos puedes decir si es recomendable que los campesinos utilicen harina de roca para sus suelos enfermos? Harina de roca. No tengo información con respecto a eso. ¿Nos das tu nombre, por favor? Javier Reyes, ¿En qué semestre vas? sexto trimestre de agronomía, ¿De la carrera? de la carrera de agronomía. Algunos campesinos están haciendo algunos ensayos con harinas de roca. Según ellos quieren recuperar suelos con el polvo de roca. ¿Tú qué opinas como agrónomo? Igual no te puedo dar una información, no tengo la literatura, al final de cuentas, pero allá donde estamos trabajando, donde sacamos las muestras, no hacen esos manejos. ¿Con qué, perdón? Con harinas de roca. Arena, Harina de roca. harina de roca. ¿Usted qué opina de la harina de roca para recuperar suelos? Harina de roca, yo no tengo información, estamos hablando de dos compuestos, uno orgánico y uno inorgánico. Pero habría que ver primeramente cuál es la composición química y mineralógica de esa roca. Pero una planta no nomás necesita NPK, necesita más minerales. Claro, precisamente. Por eso justamente hay que revisar cuál es el componente. Por ejemplo, mi cachisto No la conozco. ¿Qué es micachisto? es una roca. No la conozco yo. Sí. No la conozco, Pero ¿qué pasa si especializa en suelo? Sí, pero bueno, especialista en suelos, no en rocas. El serpentinito es un silicato de magnesio, una roca metamórfica muy buena para hacer harina de roca rica en minerales. Es muy blanda para que el campesino pueda usarla en el proceso de recuperar suelos enfermos. La diversidad mineral que está contenida en una piedra también se puede incrementar con la diversidad de más piedras molidas. De la diversidad mineral del suelo depende la biodiversidad vegetal que el hombre consume. Los alimentos son el reflejo y la fotografía del suelo. El hombre es lo que come. Si una persona come alimentos desmineralizados, es porque el suelo está desmineralizado. Sobre un suelo desmineralizado, tenemos plantas desmineralizadas. Por lo tanto, habrá personas desmineralizadas con problemas de salud. Aquí lo que se acaba de hacer es una masa de chile.
Aquí hay una cosa bien interesante para ser explicada. Muchos consumidores en las ciudades nos preguntan cómo nos podemos remineralizar. Y no cabe en la cabeza de muchos consumidores que ya están en la ciudad cómo remineralizarse. Por lo tanto, recurren a comprar pastillas, a comprar complementos minerales que no les son útiles. ¿Por qué? Cuando las personas de la ciudad comienzan a trabajar con este tipo de herramientas como son el metate, la mano, el molcajete, nosotros podemos ver que hay una diversidad en remineralización. ¿Cuál es la diversidad de la remineralización? Primero, la remineralización comienza por el origen de este chile. Este chile vino de un suelo, contiene la memoria de un suelo. Este chile, al tener la memoria de un suelo, se mezcla con la memoria mineral de esta roca. Esta roca es diferente del suelo donde vino este chile. Entonces hay una conjugación muy heterogénea de minerales. Ahora, esta mano es de una piedra y de un origen mineral diferente del metate. El chile es diferente del metate y de la mano. O sea, lo que tenemos aquí es microcapsulados minerales que automáticamente tienen reacciones orgánicas, formaciones bioquímicas aquí que se hacen, y esas reacciones bioquímicas pues van a conjugar todos estos minerales. Y la propia biología que se desarrolla aquí de fermentaciones dentro de estos minerales hace con que la gente comience a tener una sana asimilación de estos minerales. Por lo tanto, la mejor manera de remineralizarse es tener un metate, una mano y un molcajete. Es de esa manera que los mexicanos pueden ahorrar dinero para no comprar minerales en cápsulas y la gente de la ciudad remineralizarse de una manera más sana. En el pasado, los hombres buscaban las orillas de los arroyos como este para buscar oro. No sabían que hay una riqueza mucho mayor en estas rocas, que es una riqueza que puede servir para alimentar a la humanidad, le da salud, le da calidad de vida. Es fundamental que nosotros percibamos hoy, cuando toda Europa está desnutrida, está desmineralizada y que busca minerales como selenio, como vanádio, como cromo en los alimentos, saber que en estas rocas hay cantidades de estos elementos que sirven para mineralizar los alimentos. Um alimento mineralizado por selênio serve para se produzir um alimento que desintoxica as pessoas. Então, aquele alimento que contém selênio ou que contém cromo, e o selênio evita a contaminação por el mercúrio e faz com que a pessoa possa desintoxicar-se. Uma pessoa que come um alimento com bom contenido de cromo é uma pessoa que pode fazer frente ao diabetes. Diabetes que hoje é uma epidemia mundial. Devemos então conhecer o ouro que está nas rocas, não o ouro do passado, o ouro do futuro, porque as rocas estão nossa saúde, a saúde de nossos filhos e nossos netos. E conhecer estes minerais, saber trabalhar com estes minerais e mineralizar os alimentos é um hecho bueno para a humanidade. En muchas regiones del mundo, en el pasado se buscaba el oro de los ríos. Era una gran riqueza. El oro tenía gran valor. Hoy, el mundo ya no está interesado en el oro de los ríos. Hoy, el interés está puesto en los minerales que contienen las rocas y los ríos. Debemos saber que existe una gran crisis del agua y comprender que esa agua es un agua desmineralizada. Esta água é mineralizada e os minerais são contenidos em estas rocas. A riqueza de minerais destas rocas nos garantiza a riqueza mineral desta água, que é também um alimento. Assim como a água é um alimento, é importante que nós mineralicemos nossos alimentos. Hoje, o mundo busca minerais em los alimentos e os alimentos enriquecidos com mais minerais. Os europeus estão desesperados, os norte-americanos estão desesperados. Os baixos contenidos de minerais levam à obesidade, levam a um consumo excessivo de água para um equilíbrio. Então, nós temos que começar a buscar nos minerais aquela riqueza mineral para ter nossa saúde, para recomponer nossa saúde e a saúde de nossos filhos e netos. Minerais que contêm esta roca, como selênio, como vanádio,
como cromo, son hoy estratégicos. Son los denominados trazos. Las trazas são aquelas quantidades de minerais muito pequenas presentes nos alimentos. Sua ausência leva a que existe uma carência total de saúde. Sua presença garantiza a descontaminação do corpo humano. Um alimento que tenha selênios, e estas rocas têm pequenas quantidades de selênio, leva a que se produz um alimento mineralizado com muito selênio, e este selênio serve para desintoxicar mercúrio, desintoxicar cádmio, desintoxicar plomo. Se nós temos em uma roca como esta o cromo é um mineral fantástico para evitar a diabetes. Há uma carência de cromo, uma traça hoje em los minerais, e com harinas de roca podemos recomponer uma agricultura orgânica para enriquecimento. Tendremos então o que se define como alimentos nutracêuticos, alimentos que nutrem e alimentos que curam. O mundo está buscando isso, e nós por termos esta grande facilidade de ter rocas e conhecermos isso, e termos a sabedoria popular que lo domina isso, temos e devemos começar a produzir as harinas de rocas, os alimentos mineralizados para manter a vida, a riqueza da vida. O ouro hoje que está nos rios é um ouro distinto. É o ouro da água mineralizada, o ouro da agricultura rica em minerais, o ouro da saúde e da felicidade da humanidade. En las piedras encontramos la historia de la evolución de los minerales. En las piedras están contenidos los mosaicos de la diversidad de los minerales que dieron origen a la tierra y a los suelos. En ellas encontramos diferentes minerales. Muchas veces, solamente al triturar una o dos piedras, encontramos más de 50 minerales. Es saber y reconocer en el campo con los campesinos esa gran riqueza oculta por las multinacionales. Por ello, es importante estudiar con los campesinos la geología campesina. Esto nos permitirá un salto frente al uso indiscriminado de los fertilizantes altamente solubles de la industria, que hizo de la agricultura un tratamiento monolítico y una agricultura enferma. En la explicación de la geología campesina podemos ver cómo se forma suelo. Hay tres factores en la formación del suelo. Los tres factores más importantes en la formación del suelo son agentes físicos, químicos y biológicos. Aquí podemos ver cómo agentes biológicos, químicos y físicos comienzan a dar formación del suelo a partir de la solubilidad de las rocas. Aquí podemos ver cómo la biología, los aspectos de oxidación van haciendo el cincel de los minerales. Entonces la vida, la física y la química van cincelando y formando el suelo. Esto es una explicación muy fácil dentro del aspecto de la geología campesina, la formación de suelos. Para formarse aproximadamente 1 centímetro de suelo a partir de los cinceles de la vida, los cinceles de la química y la física, podemos demorar más de 300 años, 800 y 1200 años para formar 1 centímetro de camada fértil de suelo. Mientras que la evolución geológica tarda todo ese tiempo en formar 1 centímetro de suelo, el campesino, con la utilización de harinas de roca, es capaz de recuperar suelos enfermos a muy corto plazo. Soy campesino e hijo de campesino. Las tierras que ustedes observan las heredé de mi padre. Son tierras muy enfermas, principalmente por el uso de los fertilizantes químicos, y pretendo ahora darle un nuevo uso a este suelo, nutriéndolo principalmente con la harina de rocas que tenemos aquí en este lugar, y también auxiliándome con el uso de fertilizantes orgánicos, principalmente el bokashi, para nutrir nuevamente estos suelos y que vuelvan a producir alimentos verdaderamente sanos, pues para nuestros hijos. Pretendo usar en un primer momento un promedio de 3 toneladas por hectárea para fortificar más rápidamente estos suelos.
¿De dónde salen los alimentos? Los alimentos salen del suelo. ¿De dónde sale el suelo? El suelo sale de las rocas. Encima del suelo, ya envejecido, trabajado, ¿qué se da? La tierra. Y encima de la tierra, ¿qué salen? Los alimentos. Hay una forma de regresar también y de remineralizar las semillas. Como los suelos están desgastados, están desmineralizados, están atrofiados por la utilización de los venenos, se paralizó la digestión biológica de ellos, entonces los campesinos comenzaron a ver cómo la harina de rocas también podía ser parte de este viaje de los alimentos, entre ellos las semillas. Tenemos entonces que se pueden revestir las semillas, se pueden trabajar con semillas apanadas. ¿Qué es semilla apanada? Es como un bistec que se vuelve apanado. Aquí tenemos un pan apanado. De la misma manera con que se hizo este método de pegar el azúcar en este pan, también podemos tener una gran semilla revestida de puros minerales. Entonces esto sería como una gran semilla de una fruta grande, ¿verdad? Podemos también entonces tener varios métodos para remojar las semillas. Las semillas entonces las podemos remojar con un poquito de agua, ¿no? Y en esa agua podemos utilizar un pegante. Ese pegante entonces puede ser piloncillo, puede ser melaza, ¿no? Entonces tenemos agua con azúcar, agua con melaza, baba de nopal, también nos sirve. La sábila, entonces, ¿para qué? Como pegante. Entonces hacemos una agua. Entonces esto fácilmente los campesinos lo pueden hacer. Entonces las semillas entonces se mojan en un caso con el pulverizador, la mochila que los campesinos tienen cuando son bastantes semillas, ¿ya? Y con una media o un nylon, entonces se le puede pasar, se puede hacer el revestimiento de la semilla. Entonces la semilla queda revestida y enriquecida con harina de rocas. Estas semillas entonces quedan apanadas, estas semillas se dejan secar y ya quedan revestidas de minerales. Esto se puede hacer con papa, se puede hacer con todas las semillas. También se puede hacer con las semillas que van a ser guardadas. También podemos utilizar el cristal de sábila. Entonces con una cuchara con eso se extrae el cristal de sábila. Aquí. El cristal de sábila. ¿No? Entonces el cristal de sábila sirve también para ¿no? Entonces tenemos la semilla, ese cristal se puede licuar. ¿Como adherente queda ahí? El cristal de sábila es un adherente, ¿no? Entonces, la semilla es un pegante. Entonces yo coloco ya las semillas y esas semillas mojadas, entonces ahora le coloco y tengo semilla empanizadas con cristal de sábila. Y así todas las semillas se pueden guardar. Las semillas de tomate, el nopal también se puede utilizar, la baba de nopal. El nopal lo puedo picar, colocar a cocinar y majar, amasar, y ahí me sale toda la baba del pegante como se hace pintura, ¿verdad? Entonces, esta es semilla empanizada. ¿Qué se conseguirá al fertilizar con polvo de piedra? Restabelecer el equilibrio entre los minerales y los seres vivos. Se conseguirá restabelecer la calidad de vida, la salud, se conseguirá retornar a la sabiduría de nuestros ancestros, donde las piedras hacían parte de nuestro cotidiano, de nuestra vida, de nuestro hacer diario. Es esto que se conseguirá. Pero lo más importante es que en la agricultura se conseguirá producir alimentos de mayor calidad, con menores costos, y posibilitará hacer con que no existan personas excluidas y que todos puedan participar de la riqueza infinita que hay en las rocas,
como dijo Julius Renzel en 1893. Fácilmente podemos observar cómo las diferentes rocas nos aportan diferentes tipos de minerales y podemos ver cómo fácilmente los aspectos físicos de intemperismo, de formación de suelos, comienzan a combinar los diferentes tipos de rocas a partir de los diferentes tipos de minerales que se dan origen al suelo. Aquí tenemos cómo entonces las rocas se van con el tiempo, fácilmente se van partiendo. Los campesinos pueden hacer esto, formar suelo, recuperación de suelo de manera diversificada. Tenemos calizas, tenemos serpentinos, tenemos oscilaciones, tenemos hierro, tenemos silicatos, tenemos formación de carbonos, carbonatitos, tenemos serpentinitos también, una serie, y aquí podemos ver materiales de origen de serpentino que también fácilmente se van descomponiendo. Entonces es así con esta harina de rocas que los campesinos pueden comenzar a moler y a remineralizar los suelos. Aquí tenemos entonces cómo se desboronan fácilmente las rocas. Ya con el tiempo fueron rocas muy duras antiguamente y aquí fácilmente entonces podemos ver cómo enriquecer, remineralizar el suelo. Nosotros acá tenemos una gran queda de agua. Agua é mineral, o mineral mais imprescindível para o planeta. El agua es todo, el agua es la base, es el flujo de la vida. Acá tenemos rocas, las rocas de Oaxaca, las rocas que mineralizan esta agua que tiene vida y que se va hasta el mar. Con esta agua nosotros creamos vida. Hoy en el mundo hay una crisis gigantesca. La crisis gigantesca que hay en el mundo hoy es la crisis del agua. Oaxaca tiene una gran riqueza del agua, pero esta agua que hoy es un patrimonio se está tornando un producto comercial, un negocio. Y eso hay que estar muy atento para evitar que esto no esté para la humanidad. Aquellos que quieren hacer el negocio quieren que esto sea escaso y tenga mucho valor, un valor para poder mercantilizarlo de una forma más desastrosa, una forma más económica, una forma más vil. En esta piedra podemos ver fácilmente un mosaico de la evolución de la vida a partir de los minerales. Podemos ver diferentes tipos de níqueles rojos, bacterias. Se puede apreciar cómo comenzó la vida. Níqueles amarillos que se van transformando en níqueles superiores, que comienzan a dar espacio a los musgos. Comienza a existir un cúmulo de materia orgánica, la cual da paso a la formación de tierra y raíces. Las raíces penetran la roca y la van fragmentando. Se da inicio a la formación de los suelos. Estamos acá perante una roca metamórfica de color negro, peso leviano, que parece contener carbono, y es una roca que se desmenuza muy fácil para la elaboración de harinas de roca. Esto es una de las bellezas de esta riqueza natural que nos da un potencial fantástico. Una harina que se autofabrica. Acá la tenemos lista para ser utilizada por campesinos sin necesidad siquiera de hacerse la harina de roca. Ya está hecha. La naturaleza ya se la hizo. La harina de roca nos reportamos 100, 120 años atrás. El inventor de la agricultura industrializada fue un alemán llamado Justus von Liebig. Justus von Liebig, en el desarrollo de la industrialización de la agricultura alemana, le interesó a la industria alemana porque él determina que la planta consume en una gran cantidad 3 elementos, nitrógeno, fósforo y potasio. Y lo otro es insignificante porque es muy pequeño y se vende poco. Hubo un contemporáneo de Justus von Liebig que se llamó Julio Hensen. Él hizo todo lo contrario. Él dio énfasis en que en la agricultura no predominan 3 elementos, y sí una armonía de muchos elementos. Y este entonces mostró que a través de la fertilización de los cultivos con harina de rocas
o polvo de rocas era suficiente para nutrir muchos cultivos. Esta persona, como no le interesaba al desarrollo próspero de la industrialización alemana, entonces fue perseguido, sus libros fueron quemados y fue juzgado y condenado a esconderse, mientras que el otro sí le convenía la industrialización alemana. ¿Por qué? Porque 3 elementos que vendían en grandes cantidades venía a subsidiar el desarrollo industrial alemán. El otro no le interesaba porque, imagine, ¿qué lucro va a dar decirle a un campesino que muela sus rocas y que con eso tiene todos los nutrientes que la roca necesita? Pues ninguno, eso no da dinero. Actualmente estamos retomando estos escritos de 100 años atrás de Julio Hensel, en la cual son muy benéficos para México, pues México posee un gran mosaico de diversidad mineral a partir de su origen de sus rocas. Aquí en Oaxaca nos quedamos locos, ¿no? Aquí hay una cantidad de minerales, aquí hay elementos de tierras raras para producir alimentos de muy buena calidad. O sea, México, yo siempre continúo diciendo, el problema de los mexicanos es la riqueza que tienen. Es tanta la riqueza que los hace ciegos. Y es tanta la riqueza que tienen que no se la han acabado. Por eso dice, México es el cuerno de la abundancia. Infelizmente la boca del cuerno está hacia el norte. Podemos asegurar que al utilizar harinas de roca, las piedras se convierten en alimento, para así transformar regiones áridas en fructíferas. Alimentar al hambriento. Lograr que sean cosechados cereales y forrajes sanos, y de esta manera prevenir epidemias y enfermedades entre hombres y animales. Hacer que la agricultura sea nuevamente un oficio rentable y ahorrar grandes sumas de dinero, que hoy en día son invertidos en fertilizantes y venenos altamente perjudiciales para la salud. Hacer que el desempleado regrese a la vida del campo, al instruirlo sobre las inagotables fuerzas nutritivas que, hasta ahora desconocidas, se encuentran conservadas en las rocas, el aire y el agua. Deseamos que este mensaje sea lo suficientemente comprensible para los hombres, quienes parecen próximos a convertirse en bestias de rapiña. Que cese su guerra de todos contra todos y que en lugar de esto, se unan en la conquista de las rocas. Desarrollar productos nutritivos y el apacible deleite de las frutas que la tierra puede producir en abundancia para todos. Cuidado, la tierra es de quien la trabaja, pero la producción es de las multinacionales.